En minutos daremos comienzo al teórico de Psicología en Educación. En minutos daremos comienzo a la clase de Psicología en Educación.
Ah, en Facebook tengo desconectado el audio. Pero no dije nada serio hasta el momento, así que no pasa nada. Bueno. Quiero hacer una prueba porque dejé de usar el Meet hace mucho tiempo y necesito saber si ustedes ven esto que les voy a mostrar. ¿Se ve? No se ve nada. No se ve. No sé. No se ve. A ver ahora. Sí, ahora sí. Vamos, carajo. Argentina. Argentina. Bien. Acá vemos el mapa de la materia. ¿Se alcanza a apreciar? Tenemos lo que ustedes veían en Panorama de Psicología en Educación, Antropogenia y Disciplina. Vamos a mostrarle a la gente que está en este mismo momento viendo desde el Facebook. Es la placa 1 que está en el programa, que voy a empezar a narrarla. Bueno, vemos este mapa general. Antropogenia en el margen de arriba, disciplina abajo. Y vemos cómo la ilustración, como este proceso que podíamos describir, pero no fechar con tanta claridad, porque la ilustración se pone en marcha en cuando el ser humano en algún lugar de este planeta se dedicó a cuestionar los dogmas e intentó aplicar algún principio de lógica. Habíamos trabajado en la primera reunión la historia de Menocchio, aquel que cuestiona el dogma religioso imperante de la Santa Inquisición y como consecuencia de una serie de procesos fue quemado en la hoguera. Es decir, esta ilustración es un proceso histórico-social que abre la marcha al conocimiento. Es decir, el conocimiento viene a suplantar la creencia, el dogma, aquel saber articulado que pone el centro en la creación divina y en la interpretación del dogma religioso una comprensión del mundo, pero también un modo de relacionarse entre los seres humanos, con una estructura política acorde a aquel momento. Entonces vemos acá la ilustración como aquel proceso. Bien, acá estoy probando cómo se hace de entrar y salir de la placa que estoy mostrando. Vamos de nuevo. Entonces, teníamos acá el mapa general de la materia. Lo volvemos a compartir para que vean que tengo un manejo de la tecnología envidiable. Bueno, quiere entrar más gente y ahora esto me desconcertó por completo. Añadir. No, no es añadir. ¿Qué es eso? Bueno. Perfecto. Entonces, tenemos acá la ilustración, cultura, conocimiento, y vamos a encontrar en la punta la noción de subjetividad. Se está viendo, ¿no es cierto? Nuevamente quiere entrar más gente. Pero no. ¿Me puede poner como administradora? Así acepto yo a los que entran. ¿Quién es usted? Ay, perdón. A Raquel. Soy yo, Raquel. Ay, ¿y eso cómo se hace? Ay, sí. La verdad que no tengo idea. Porque yo no uso mi... Tendría que haber abierto usted, Raquel, esto. A ver si... A ver, acá hay 3 puntitos. Añadir coanfitrión, ¿será? No, puse otra persona. Coanfitrión.
Pero se lo dio otra persona, me equivoqué. Apreté mal un botón. Disculpe. Estamos transmitiendo en vivo para todo el país. A ver, Raquel. Estoy buscando a Raquel acá en la barrita del costado. Raquel figura. Bueno. Raquel. Ahí está. Bien. Añadir coanfitrión. Ahí está. Ahora Ahí está, soy Raquel. organizador. Perfecto. Bueno, porque acá me apareció otra cosa. Bueno, ahí está un poco mejor. Me aparecen carteles, disculpen. Estoy como mi abuela con el control remoto. Bueno. Entonces tenemos cultura como un concepto novedoso en donde entendemos por cultura una composición compleja, una construcción. Y no es algo que está dado, no es producto del genoma, sino que es una producción que viene dada por el intercambio de personas en una construcción simbólica determinada, y que esta construcción simbólica determinada se diferencia de otras. Ahora, la idea de pensar que mi cultura es diferente a la de otra persona no es una idea que admite toda cultura, y que una cultura puede tener patrones de simbolización incompatibles con el conocimiento científico. Cuando digo conocimiento, estamos hablando de conocimiento científico. Seremos un poco hegemónicos al hablar de esta manera, porque otras culturas tienen otro tipo de conocimiento. Se cree, por ejemplo, que los pueblos que viven en el Amazonas y que no tienen contacto con las civilizaciones occidentales tienen patrones de conocimiento de medicina, tienen medios de transmisión de la cultura, etcétera, etcétera, pero no tienen explicaciones desde el punto de vista racional del por qué hacen lo que hacen o cuál es el efecto químico de las hierbas que usan para curarse. Es un saber ancestral. Bueno, no toda cultura entra en la ilustración, pero bueno, el conocimiento va a mostrar un modo estructurado y particular de generación de saber. Finalmente, por este eje, vamos a ir viendo, si vemos la línea de ilustración, cultura y conocimiento, vemos abajo el eje de la modernidad. La modernidad es hija de la ilustración. No podemos hablar de modernidad sin ilustración. Y habíamos trabajado la noción de biopolítica. Es decir, Foucault, cuando rastrea el origen de los dispositivos modernos, siguiendo y abreviando la lógica Foucaultiana, los grandes dispositivos modernos, el hospital, la cárcel y la escuela, como estos grandes pilotes que sostienen la organización de la vida moderna, hace una historización bastante minuciosa por momentos de cómo estas instituciones producen modernidad en la medida de que instituyen modos del pensar. Es decir, las personas que habitan este mundo moderno no lo habitan porque nacen en una fecha determinada y en un lugar determinado, sino que lo hacen a partir de que las instituciones disciplinares dejan marcas. Y estas marcas, y acá vamos al concepto que hoy nos convoca, es la noción de subjetividad. Es decir, nosotros no podríamos estar hablando de lo que hablamos si no pudiéramos comprender desde un fenómeno sumamente complejo que es el de subjetividad, que se nos cae de la boca cada 4 palabras en nuestra emérita y querida facultad. Pero ¿qué hablamos cuando hablamos de subjetividad? ¿De qué hablamos cuando hablamos de subjetividad? Si ustedes atienden algunos de los textos
disculpen la arrogancia de mi autoría, que no hago otra cosa que compilar diversos autores. El motivo por el cual hay varios textos de este profesor titular es que si uno no agrupase complejidades conceptuales en textos explicativos, ustedes tendrían que leer 20 textos para llegar a alguna conclusión. Yo prefiero que lean el texto del titular y después abran a los otros textos, porque si no la materia tendría un programa imposible de dictar. Entonces, cuando hablamos de subjetividad, vamos a hablar principalmente de tres cuestiones. Vamos a hablar de la subjetividad como fenómeno, ahí voy a compartir de nuevo. De la subjetividad como fenómeno, como concepto y como producto. Entonces vemos que la modernidad, volví al gráfico, produce instituciones modernas, y esta modernidad que produce instituciones modernas va a alojar un modo de producción específica dedicada a la infancia, que es la pedagogía. ¿Se entiende? Es decir, la pedagogía, la educación pedagógica, es un producto de esta extraña conjunción entre la ilustración y la modernidad, que va a fijar un dispositivo específico. La escuela, que va a trabajar con una metodología singular, y esta pedagogía singular va, utilizando un término un poco más actual, pero no tanto, va a formatear, por así decir, la mente de las personas, va a configurar nuestra mente. Si una persona que nace, por ejemplo, en algún lugar del mundo, fuera de la modernidad, y es trasladado en un tiempo de la vida acorde a que pueda adquirir ciertos aprendizajes, y es atravesado por ciertos dispositivos, esta persona, su mente, no va a representar su cultura de origen, sino que se verá sumamente afectada. Voy a bajar el volumen, que me entran mensajes en el teléfono. Y estamos transmitiendo en vivo para todo el país, y esto no puede pasar. Entonces, me distraje porque me entró un mensaje que le presté atención. ¿Qué estaba diciendo yo? La pedagogía, que es la manera de configurar la mente de las personas, que surge entre la ilustración y la modernidad. Bien, entonces, este modo, si una persona remite una cultura de origen, por ejemplo, nació en el Asia Central, pero a los 3 años se va a vivir a Nueva York y es institucionalizado, si bien tendrá una tensión entre su cultura de origen probablemente y la cultura que lo recibe, va a estar atravesado por el peso simbólico de las instituciones. Es decir, será objeto de lo que Bourdieu ha denominado la violencia simbólica. Que la violencia simbólica no significa me hieren más tus palabras que tus golpes. No, la violencia simbólica significa que toda cultura impone, de alguna forma, cierta hegemonía cultural. Es decir, que hay un peso simbólico que atraviesa a un ser humano y que no se hace con la autorización explícita de esa persona. O sea, es una violencia que se ejerce con la anuencia, use esta palabra, Bourdieu, de quien la recibe. Vamos a dar un ejemplo. Aunque hoy en día todo eso esté cambiando un poquito, vamos a usar ejemplos clásicos. El nombre propio. El nombre propio no lo elegimos nosotros, salvo que decidamos cambiar de nombre propio. La lengua materna. Uno no elige una lengua materna. Yo no me puedo decir, bueno, nací, ahora elijo el húngaro como lenguaje y aprendo a hablar el húngaro. Yo no me autodetermino en ese punto. Hay un peso cultural, un universo de los otros que me anticipa.
Aunque hoy en día todas estas cosas estén bastante cuestionadas por la autodeterminación de los sujetos, aún así esta autodeterminación de los sujetos no deja de chocar contra cierto real de la anticipación de la cultura. Y de hecho esta misma autodeterminación que yo me puedo autoproclamar en una cultura que la acepta, no es trasladable a otra cultura. Yo no puedo ir a Pakistán y decirme yo soy pakistaní porque me siento pakistaní. No me van a aceptar porque yo solamente me sienta de esa forma. Es decir, tiene que haber un marco cultural que acepte lo que estoy diciendo. Bien, entonces nos vamos aproximando a esta noción de subjetividad en cuanto fenómeno, concepto y en tanto producción. Es decir, la subjetividad, como también se plantea en otro texto, que es este, Pensamiento, Inteligencia, las teorías de la subjetividad requiere de ciertos prerequisitos. Y estos prerequisitos implican, primero, que la subjetividad exige un corte radical entre naturaleza y cultura. Repito, un corte radical entre naturaleza y cultura. ¿Qué estoy diciendo al decir esto que parece un poco rebuscado? Que la cultura no es la continuidad de la naturaleza por otros medios. Es otra lógica que intercede en la relación del sujeto con la naturaleza y el instinto. Puse en pantalla, para los que están en Facebook, no lo van a poder ver, pero no hay casi nadie en Facebook. Bueno, no importa. Vamos a cambiar la camarita, cambiamos de gráfico, que es la placa de la unidad 2, donde encontramos nuevamente subjetividad en una intersección entre antropogenia y disciplina, es decir, en el punto superior, debajo de disciplina, vamos a encontrar un concepto que pertenece en su formalización a Sylvia Bleichmann, que es producción de subjetividad en tensión con constitución psíquica. ¿Se entiende? ¿O no se entiende? Es decir, tenemos subjetividad, ahí se abre nuevamente antropogenia y disciplina y vamos a encontrar, derivado de la noción de disciplina, producción de subjetividad, y derivado de antropogenia, constitución psíquica. ¿Qué significa eso? Esa es la gran pregunta. ¿Qué significa eso? Producción de subjetividad, vamos a hablar de una composición histórico-social, de un devenir histórico-social de las representaciones regulado socioculturalmente. Es decir, el capital cultural en términos de Bourdieu, aquello que una cultura produce, y no solamente produce, sino la capacidad de esa misma cultura de crear y eliminar representaciones. Es decir, según cada cultura, la producción de subjetividad puede ser dinámica, es decir, vivir creando nuevas representaciones, como es la cultura moderna, o quedar de alguna manera coagulada en ciertos modos de representación. Voy a dar un ejemplo, y si hay algún historiador presente, lo más probable es que se indigne. Pero si uno dijera cuántos cambios sociales se han producido entre 1950 y el año 2000, o el año 2050, y vemos que el mundo de 1950 y el del 2050 van a tener muchísimas diferencias. Por ejemplo, en los años 50 recién aparecía la televisión. Todavía funcionaba la radio como un medio de comunicación. Se leía el diario. Probablemente en el 2050
las cosas han cambiado muchísimo. Fíjense, nosotros estamos en el 24 y estamos dando una clase en un dispositivo virtual, cuestión que hace 10 años era imposible. Y esto no solamente es que me vean en la pantallita y algunos estén metidos en la cama tapados hasta los ojos viendo la clase. Pasa porque la dimensión del tiempo y el espacio cambió a partir. Entonces, esta dimensión es representable. En la Edad Media solamente Dios podía transmitir de esta forma. No había otra manera de que alguien se haga omnipresente en un montón de lugares. Y no es que me esté sintiendo Dios y esté empezando a ver todo como una luz que entra por la ventana. No estoy en un delirio místico tan temprano. Ahora bien, entonces estamos diciendo que por subjetividad entendemos, cuando digo fenómeno, es que el mundo es mundo en tanto es representable. Hay una idea del mundo como un mundo representable, pensable, y que las representaciones que representan este mundo son dinámicas, cambian, y que nuestro modo de representar el mundo no es universal, porque otras personas representan de otro modo el mundo. Es decir, el concepto de subjetividad no solamente abarca esta diferencia en el modo de representar de las personas singulares, sino que también los colectivos humanos tienen dinámica en esta representación. Y como es un corte entre naturaleza y cultura, cada ser humano que nace al mundo no viene al mundo con una carga representacional previa, viene con montantes muy primarios, instintuales. Algunos sostienen que hay representaciones, bueno, esto es un tema que no vamos a entrar por el momento, pero que este choque con el universo sociocultural establece una dinámica sumamente compleja. Y acá vamos al punto de abajo del gráfico. Nuevamente, disculpen, señor director, por favor ponga la placa. Antropogenia. En la medida que aparece el concepto de antropogenia, lo que vemos es esa construcción humana de lo humano. Pero esta construcción humana de lo humano tiene un escenario singular que va más allá de la historia. Digamos, tiene carácter universal. ¿Qué significa que tiene carácter universal? Que se da de un modo estable en cualquier cultura. Y aquí vamos a apelar a una noción de Jean Laplanche, el mismo del Laplace-Pontalis, cuando habla de la situación antropológica fundamental, que es la asimetría entre el adulto humano y la cría humana. Esta situación antropológica fundamental va a forzar a este incipiente psiquismo prematuro para abordar el mundo en una especie de desviación compleja de las rutas del instinto para desviarlo por los caminos de la pulsión. Qué lindo que me salió. La verdad que soy un poeta. Salió bien. O sea, cómo esta desviación humana, esta perversión, vamos a usar esta palabra, perversión, y lo uso con todo el sentido provocador, porque yo soy muy provocador, esta perversión del instinto va a ser del humano humano. Es decir, saldremos de este animal humano, animal especie, Homo sapiens, porque somos seres vivientes y nacemos de una hembra de nuestra especie, engendrado por la célula de un macho de nuestra especie. En esto no nos diferenciamos a ningún mamífero. Si no interviene la mano humana, somos paridos vaginalmente como cualquier especie mamífera. Debemos alimentarnos de la leche materna como la mayoría de los mamíferos, pero a diferencia de otros mamíferos, podríamos ser papíferos también, pero somos mamíferos.
mamíferos, a lo mejor eso ya engloba un poco todo, no seguimos las pautas del instinto. Algo empieza a perturbar a nuestra querida especie, y esto sucede en todos los ámbitos en donde hay especie humana. No encontramos seres humanos en estados, entre comillas, salvajes, es decir, desprovistos de algún tipo de cultura o de lenguaje. Es decir, esta desviación de nuestra especie se produce en toda colonia humana. No tenemos seres humanos viviendo, disculpen, a la par de los simios. Y esta es una característica, es decir, que el mito bíblico ya lo refiere cuando dice que el ser humano es expulsado del paraíso y empujado hacia el conocimiento, en el Génesis. Ya desde el año del ñaupa se viene diciendo esto, es decir, ya desde los tiempos bíblicos hay una percepción de que el ser humano es producto de una desviación, pecado original, como le dice la Biblia. Debe haber un montón de historias y mitos al respecto, pero que este ser humano, que pasa a estar provisto de conciencia y alma, como podía decirse antiguamente, no sigue las pautas de la naturaleza, las desvía, las pervierte. Registren esta palabra, las pervierte. Entonces, esto es lo que nos empuja a la diversidad del colectivo humano, que haya tantas culturas diferentes. Los idiomas, ¿por qué no hablamos todos un mismo idioma? Parece que es imposible. Se ha intentado con el Esperanto y con otras misiones colosales. La Torre de Babel, que habla la misma... Hoy estoy bíblico a la mañana. Debería estar vestido de otra forma y hablar con un libro así como un seminarista. Bueno, porque hay una percepción precoz de nuestra cultura greco-romana, judeo-cristiana, si se quiere, de percibir que algo pasó para que el ser humano haya salido de la jungla, por así decir, aunque había un presidente que decía venían de la jungla, de los barcos, metió la pata hasta el bonete, pero venimos de la jungla todos, no solamente los brasileros, según los dichos del expresidente. Todos venimos en realidad del norte de Etiopía, si vamos al caso. Sin embargo, no sentimos nuestro corazón etíope. No lo tenemos, porque tampoco tenemos un registro nostálgico de ese origen. Mis bisabuelos venían de lo que sería la zona de Moldavia, Rumania, y yo no me levanto una mañana hablando en moldavo. Es decir, cada ser humano que viene a este mundo reinicia un proceso de constitución subjetiva, probablemente con montantes genéticos hereditarios. Es decir, mi color de piel, lo que fuera en su momento mi color de pelo, y un montón de cosas remiten a una región. Pero yo no hablo en moldavo, no tengo la menor idea de cómo se habla, no sé ni quién juega en la selección, o sea, no tengo ninguna pertenencia con ese origen. ¿Por qué? Porque estoy formateado mentalmente en otra cultura. No es heredada la cultura por vía genética, en todo caso se transmite por vía simbólica. Es decir, la cultura, seres humanos atravesados por la cultura, aunque esto parezca obvio, ha generado que el campo simbólico se imponga sobre el instinto. Cosa que no sucede en otras especies que tienen intercambio con los seres humanos. Por ejemplo, los monos, siempre hay que hablar de los monos, pero no los monos de zona sur. Estos son los monos de la selva. Bueno, estoy mezclando un poco las cosas, disculpen. Me tomo un mate y me calmo. Siguiendo esta idea, hay simios que han aprendido el lenguaje de señas. Sin embargo, esos simios no pueden transmitirle el lenguaje a sus crías. Aunque muchos hayan ido a ver El planeta de los simios al cine, no es verdad, los monos no hacen eso todavía. No se lo crean. Si alguien salió convencido del cine, que efectivamente eso es posible, todavía no. Bien, entonces volvemos. Señor director, por favor, compartamos la placa, gracias. Constitución psíquica.
se opone a producción de subjetividad. ¿Qué quiere decir? Hay un corte radical entre naturaleza y cultura, y también hay un corte radical, digámoslo así, entre producción de subjetividad y constitución psíquica. Quiere decir, se recubren, se superponen sin recubrirse. Es decir, es como la teoría de conjuntos. Este es el Freud del malestar en la cultura. Es decir, hay una parte del sujeto que es inasible, inabarcable, ingobernable por el campo cultural, dicho rápidamente desde el punto de vista psicoanalítico, que es el inconsciente. Las pulsiones. Pero no porque sean instintos, como dice la vieja traducción de Ballesteros, sino porque también la misma pulsión será una desviación del campo del instinto. Entonces, ¿qué sucede? Tenemos el fenómeno de la subjetividad, que quiere decir esta variabilidad del campo humano. El campo humano es variable y esta producción es dinámica. Es tan dinámica que ni siquiera la subjetividad persigue como fin la subsistencia. Es decir, el campo representacional humano porta dentro de sí mismo un monto de agresividad que hace capaz a nuestra especie de autodestruirse. La crueldad es un fenómeno específicamente humano. Que un colectivo humano quiera aniquilar al otro solamente porque lo odia y porque le aplica una carga simbólica, los racismos, por ejemplo, las disputas nacionalistas, solo son posibles en el campo de la subjetividad. La locura solo es posible en el campo de la subjetividad. Aunque alguien haya conocido un perro loco alguna vez, o un gato loco, o un loro enloquecido, el loro no tiene conflictos intrapsíquicos con el lenguaje. No se pregunta por qué repito la papa. ¿Qué querré de repetir con eso? No, el loro repite una imitación, no tiene un sentido esa palabra. Puede haber una asociación con el contexto, pero no tiene un conflicto. Una víbora no se angustia si tiene que picar una cría desprotegida y se identifica con el corderito chiquitito que va detrás de la mamá y no le da culpa haberlo picado. Es decir, no tiene un conflicto, lo pica. Ahora, porque se lo dedica a su instinto. La piedad, por ejemplo, aunque ahora hay videos de todo de los animalitos y parece que uno tiene piedad del otro, etcétera, etcétera, son mecanismos muy primarios, muy rudimentarios. Entonces la subjetividad como fenómeno implica este campo tan complejo en el que estamos inscritos los seres humanos. Y un no posible, tremendamente sofisticado, es el moderno. Me atrevo a decir, a riesgo de que me acusen de algo, el más sofisticado. ¿Por qué es el más sofisticado? Y en esto me pongo un poco positivista. Porque domina el mundo. La modernidad ha colonizado el mundo. Tiene esta lógica de colonización. Pero la colonización, y en esto hay un hallazgo de Foucault, no consiste en colonizar territorio, sino en la colonización de mentes. Y esta colonización de mentes es la normalización. Es decir, lo que a los seres humanos nos parece normal, que no es lo mismo que dominadores y dominados. Normal es lo que sostiene esta complejidad que puede mantener antagonismos dentro de un mismo sistema. Mantiene la contradicción. O sea, la idea de normalidad mantiene la contradicción. Puede ser normal una cosa como otra, según los diferentes tiempos. Un montón de cuestiones que hace muy poquito tiempo podrían haber sido entendidos como signos de psicosis, hoy en día no son entendidos como tal.
están socialmente avalados. No significa que antes eran psicosis y ahora no, ni que antes no lo sean y antes sí. O sea, es bastante complejo el tema, pero bueno, en todo caso, en la clase presencial avanzamos un poquito sobre esto. Entonces, este fenómeno de la subjetividad habla de un campo de representaciones y de dispositivos productores de esa representabilidad normativa. En el caso de la modernidad, tendrá un impacto importantísimo sobre las infancias por medio del dispositivo pedagógico. Es decir, esta batalla de civilización-barbarie, vamos a utilizar términos un poco más afines al campo, es una misión civilizatoria sobre los pensamientos. Lo que se debe civilizar es el pensamiento y eliminar, erradicar el oscurantismo, el dogmatismo religioso, esta comprensión oscurantista del mundo, es decir, por fuera de la lógica racional del conocimiento. Por lo tanto, la institución educativa es la gran institución modernizante, porque va a avanzar sobre las mentes, de manera, y recuerden esta palabra que voy a decir, masiva. La biopolítica es biopolítica porque es masiva. No es masiva que tiene más el IVA con un precio un 21% más alto. Es masiva porque compone masas. Y compone masas tanto en el plano del conocimiento como en las identificaciones. Durante los tiempos de la modernidad sólida, para decirlo rápidamente, esta modernización tiene un fuerte componente nacional. La patria. En tiempos de modernidad líquida, estamos hablando de una exaltación del individuo. Esto lo dejamos un poquito en suspenso. Segundo plano de la subjetividad. Señor director, por favor, cuando pueda, nos conecta nuevamente con la unidad. Bien. Esta representación del mundo que vamos a encontrar aquí, entonces, será producto de esta extraña relación. Tenemos subjetividad, cultura, representación del mundo por parte del individuo o de un colectivo humano. Tenemos como operación subjetivante, como efecto, el disciplinamiento, pero lo que vamos a ver, sobre todo en el plano inferior, es que tenemos distintas teorías que dan cuenta de este fenómeno del mundo representacional. Es decir, no toda teoría acepta la idea de que el mundo está creado por representaciones y estas representaciones responden más al campo simbólico que a la naturaleza. Léase hoy en día el cerebro. Entonces vamos a encontrar dos grandes campos en la psicología contemporánea, fuertemente enfrentados. En esta esquina, con calzoncillos blancos, 95 kilos, las teorías de la subjetividad. Y entra la teoría de la subjetividad a tirar así, está en el rincón, mueve la cabeza. ¿Se entiende? Las teorías de la subjetividad, como dice el texto, pensamiento e inteligencia en el marco de las teorías de la subjetividad, son básicamente dos grandes paradigmas hoy en día. Son básicamente dos con sus subdivisiones. Uno, que todos ustedes conocen muy bien, es el psicoanálisis. El otro es el constructivismo
en sus distintas variantes. O sea, el psicoanálisis está el psicoanálisis lacaniano, el psicoanálisis kleiniano, está el psicoanálisis freudiano, y así sucesivamente. La escuela inglesa, la escuela francesa, la escuela norteamericana, la escuela senegalesa. Bueno, hay un montón. Hay un montón. Por constructivismo vamos a entender dos grandes líneas. Uno que es el constructivismo piagetiano y sus diferentes seguidores, y el otro es el construccionismo social, que lo inicia el ruso Vygotsky y sus secretarias. Es un chiste viejo, pero ya desde que murió don Gerardo ya nadie capta que el ruso Vygotsky y sus secretarias, los que tenemos cierta edad de la noche del domingo, entendemos el chiste, otros ya no. Bueno, Vygotsky con lo que se llamó el construccionismo social. He aquí dos grandes paradigmas de las teorías de la subjetividad, pero ¿por qué son teorías de la subjetividad el construccionismo, el constructivismo y el psicoanálisis? Hay algunas personas que ponen jaja, que se ríen del chiste. Yo no sé si lo hacen porque quieren más nota en el parcial o porque realmente lo comprenden. Pero no importa, yo no voy a indagar. No voy a pedir números de documento. Volviendo a lo que estaba planteando, ¿por qué son teorías de la subjetividad? Porque en ambos casos, desde distintos enfoques teóricos, están planteando un corte radical entre naturaleza y cultura. Cuando los estudiantes dicen en los exámenes, Piaget es más biológico y Vygotsky es más social, eso es jugada de roja directa. No pueden decir esa barbaridad. Piaget es más biológico, Vygotsky es más social. Es como un cantito. Piaget es más biológico, Vygotsky más social. No, no es así. No funciona así, como un cantito de la cancha. Y voy a plantear tres conceptos que son claves en la obra de cada uno de los tres. Para el psicoanálisis freudiano, el irreductible entre naturaleza y cultura es el concepto del inconsciente, de la pulsión, sexualidad infantil. Es decir, es aquello que va a resistir al embate de la cultura. La noción de inconsciente freudiano va a marcar este corte radical entre naturaleza y cultura. Lo veremos la próxima. Pero si leen pensamiento e inteligencia en el marco de las teorías de la subjetividad, lo van a comprender perfectamente. Pero Piaget, ¿qué va a plantear Piaget? El concepto de estructura. El concepto de estructura piagetiano es un concepto que plantea este corte entre naturaleza y cultura, en la medida de que el niño pequeño no copia el objeto tal cual es, lo va a expresar en la medida de las posibilidades de su estructura. Entonces hay una distorsión, hay una diferencia. Si seguiríamos el instinto, habría una copia fiel del objeto, y lo que hay es una asimilación de un objeto de la realidad reconstruido por la mente en los términos de la estructura, no del objeto real. Por lo tanto, ahí también hay un corte. Y por otra parte, Vygotsky, en ruso, con sus secretarias, cortando la manzana y revolviendo las cartitas, y aprovechando para filmar la tanga de las damas cuando se agachan a revolver las cartitas, un espectáculo lamentable que engalanó las pantallas de los años 90 y 80. En la noche del domingo, con el Shenga y compañía, Vygotsky, el ruso, va a plantear la idea de
no solamente de la cultura, sino de la zona de desarrollo próximo, que es un concepto riquísimo, que no es aprende al lado de un amiguito, aprende al lado de los otros. Esa barbaridad de roja directa, diría Castrilli, viejo árbitro expulsador de jugadores en la cancha y reglamentarista, plantean precisamente que ahí la cultura se anticipa a la estructura. Es decir, hay una estructura que se mueve porque hay una cultura que anticipa. Por lo tanto, este debate que se abre entre los tres grandes autores de las teorías de la subjetividad, diría a grandes rasgos, Freud, Piaget y Vygotsky, como pionero de ciertos desarrollos, pero no dejan de ser autores que están en el campo de las teorías de la subjetividad. ¿Por qué? Porque plantean este corte radical entre naturaleza y cultura. Solo en la lógica de estos autores, la cultura tiene dinámica. Porque si la cultura fuera la continuidad del instinto por otros medios, los seres humanos tendríamos todos la misma cultura. El instinto está reservado a partes muy puntuales de nuestra vida. Finalmente, vamos a encontrar, señor director, por favor, vamos nuevamente al gráfico de la unidad. Tenemos la subjetividad como producto. ¿Qué quiere decir? Es un producto de prácticas sociales. ¿Qué quiere decir? Hay una relación, no sé si dialéctica, porque dialéctica es que va y viene como carrilero del loco Bielsa, no sería ese el caso. Lo que estamos planteando acá es que la producción de subjetividad, si bien es un fenómeno colectivo, y esto creo que es muy importante, porque los construccionismos sociales también han cometido grandes excesos, y se han cometido grandes excesos en nombre de ellos, plantea, como surge ya, y esto tomado de la física cuántica, cierto principio de incertidumbre. Nadie puede dominar la cultura como se le antoja. Aunque existan líneas de poder sumamente hegemónicas y establecidas, no existe el poder humano de dominar la especie humana en su conjunto. Siempre se arma quilombo en algún lado. Siempre hay alguien que resiste. Y vemos en el mundo a veces fenómenos inexplicables. En momentos que parece que la humanidad encuentra cierta meseta en la cual vamos a tener un tiempo tranquilo, siempre aparece algún loco en algún lugar y arma quilombo. Bueno, me avisan que algunos se tienen que desconectar. Yo también me voy a ir desconectando, pero quisiera cerrar con esto. Entonces, por subjetividad vamos a entender estas tres cosas. Es decir, nosotros estamos desarmando una construcción. Sí, pongan en el chat o en Facebook, no hay problema. Igual me sale un informe con los que se conectaron, que esto viene gracias a la sociedad de control que está ayudándonos a mantener la asistencia de todos. No todo es tan malo en la sociedad de control. Fíjese, no tiene que poner la asistencia, se la pone el sistema. Al fin, el sistema hace algo por nosotros. Que viva el comunismo y la libertad. Bueno, planteo lo siguiente, y vamos cerrando esta idea. Estamos descomponiendo este marco aparente que la cultura se nos presenta como un marco evidente del más puro sentido común. Pero no, es esta construcción compleja que respira debajo de nuestros pies. Y nosotros en esta clase, en Psicología en Educación, la vamos a desenmarañar para todos los argentinos y te vamos a contar la verdad a partir del próximo teórico. Disculpen esta modalidad, quería dar la clase para que ustedes puedan contar con ella, y nos vemos la próxima clase cuando haya, porque parece que este año viene complicado. Así que os saludo a todos y le doy paso al locutor que dice lo siguiente. Gracias.
La clase de Psicología en Educación ha finalizado. Gracias, profe.